Bueno, buenas tardes, compañeros. Tiene la palabra en principio el compañero Víctor Justo, decano de la Universidad, del Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Dani. Comenzamos un ciclo de conversatorios que van a ser 6 sábados que ya ha programado Daniel con AFIL. Desde acá queremos saludar a nuestra hermana Sandra de la República del Perú, a Enrique Díaz, profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, a Fede Roda, que es de AFIL Argentina, bueno, a la compañera Milagro Sala, detenida injustamente, perseguida por ser mujer, por ser india, por ser negra, y que padece actualmente, realmente es víctima del racismo allá en Jujuy. Y por sobre todas las cosas, darle la bienvenida al doctor Rafael Segales, quien tratará el tema justamente del racismo. Para nosotros es una gran alegría poder hacer estos conversatorios que viene trabajando Daniel hace ya unos cuantos años con la universidad, en especial con el Departamento de Folclore, y bueno, demos comienzo, así no nos retrasamos tanto. Daniel, te paso la palabra y les mando un gran abrazo a todos y todas, en especial para vos, Milagro, siempre luchando, siendo una referente. Te mando un abrazo, compañera. Gracias, compañero Víctor. Pablo, por favor, si podés quitar tu micrófono. Bueno, compañeros, hoy con la alegría de todos los sábados, pero con muy especial, porque comenzamos el siglo 2022 de los conversatorios que estaremos haciendo. Así que son todos temas que van a ser la introducción a la filosofía de la liberación, por eso el tema de hoy. Así que les comento que estos conversatorios que estamos organizando junto con quienes concurren a los talleres que se dictan aquí en la Universidad Nacional de las Artes, comenzamos hoy con un invitado de lujo que va a presentar la compañera Sandra Sarela Carorupay Jara, de la hermana República del Perú. Sandra, tu palabra. Bueno, se debe haber cortado, así que voy a leer el... Ahí está, Dani, está, pero bueno. Está muteada. Ahí está. Buenas tardes con todos. El maestro Rafael Bautista Segales es escritor y pensador boliviano. Estudió música, literatura y filosofía. Ha sido finalista en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2003. También en el Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arranz y Orzúa del Festival Internacional de Cultura 2004. El 2006 es seleccionado para la muestra de poesía boliviana contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Ese mismo año es galardonado en el 6º Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades realizado en Cochabamba. Ha publicado 19 libros, entre los cuales se destacan Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado del 2009 al 2012. ¿Qué significa el Estado plurinacional? El año 2010. Hacia una construcción del sentido significativo del vivir bien, el 2010, hacia una fundamentación del pensamiento crítico, el 2011, la descolonización de la política, 2014, reflexiones descoloniales, el 2014, del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, 2018. El tablero del siglo XXI, geopolítica descolonial de un orden global post-occidental 2019. El ángel de la historia, genealogía, ejecución y derrota del golpe de Estado 2018-2020-21. Fue profesor invitado en la Escuela Antiimperialista, la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional EGPP y en la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari. Forma parte del Consejo Editorial de Bolivian Studio Journal de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Dicta conferencias, seminarios y cursos a nivel nacional e internacional, además de dirigir el taller de la descolonización y la comunidad del pensamiento amáutico en La Paz y el Alto Bolivia. Es también columnista en diversas páginas de información y pensamiento alternativo. Maestro Rafael, tiene usted la palabra. Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos, compañeros. Hay muchos micrófonos abiertos. Gracias. Compañero Segales, su palabra. Su palabra, compañero. Bueno, muy buenas tardes. Y agradecido por la invitación que me han hecho. Debo en primer lugar decirles que me han invitado a la Feria del Libro de Buenos Aires, así que voy a estar también allá en la semana del, creo que es el 9, 10, 11, 12, por ahí voy a estar en Buenos Aires. Y vamos a tener la oportunidad también, creo, de estar ahí conversando, dialogando y profundizar los temas que ha inspirado esto que se ha denominado Revolución Democrático-Cultural en Bolivia a partir del 2006, cuya referencia inmediata ha sido la autodenominada, o más bien la llamada y atribuida Guerra del Gas del 2003, donde se expulsó al último presidente neoliberal en Bolivia, que sufrió la interrupción del golpe de Estado del 2019, pero que se recuperó la democracia por obra y gracia del pueblo boliviano en el 2020. Entonces, este tema para nosotros ha sido uno de los ejes de la reflexión descolonial que hemos venido trabajando hace un buen tiempo atrás y nos ha permitido no solamente generar aquello que se llama el ascenso dialéctico de lo particular a lo universal o de lo abstracto a lo concreto, que en términos del Marx original sería el arribo al mercado mundial, o en los términos actuales, el arribo al sistema mundo como el horizonte último desde el cual se puede inteligir del mejor modo posible, o del mejor modo posible, los proyectos nuestros, ya no solo nacionales, sino también regionales, en esta, lo que estoy llamando yo, en este no mundo distópico que ha impuesto el estado profundo del estado profundo a partir de lo que podemos ya denominar el golpe de estado mediático mundial que han originado ya con el asunto de lo que denominamos la pandemia global, como estado de sitio no declarado a nivel global, y que ha tenido a los medios de comunicación como el eje estratégico de cooptación de la opinión pública, que ha mostrado que el adoctrinamiento y la domesticación de la humanidad está muy bien trabajada por los centros de poder mundiales. Entonces nos encontramos ahorita también en una coyuntura bastante preocupante, al borde de una tercera guerra mundial, señalan muchos analistas en la geopolítica, pero que yo le estoy denominando el tránsito de la guerra híbrida a la guerra infinita, que si tenemos tiempo también podemos desenvolver ese tránsito categorial. Y ahí tiene mucho que ver el asunto que nos concierne ahorita, porque por lo general se cree que el racismo es una mera discriminación producto de un prejuicio irracional, pero desde la perspectiva que hemos venido trabajando, el racismo es el núcleo ético-mítico de la racionalidad moderna. Y por ello podemos ver hoy en día que ahorita a los poderes fácticos que están básicamente diseminando la noción de imperio que habíamos conocido el siglo XX, sostenido en el concepto Estado-Nación, está transitándose a una forma mucho más peligrosa, perversa y nefasta de lo que la humanidad había conocido en toda su historia civilizatoria. Y que nos tiene que llevar a pormenorizar
un diagnóstico de lo más acertado posible para saber en qué mundo estamos y a qué tipo de orden nos estamos enfrentando. Y como decía, el racismo se cree que es producto de un prejuicio y que es una mera discriminación más como tantas otras, pero que sin embargo vemos cómo está estructuralmente atravesando a todas las estructuras sociales, está fundando la División Internacional del Trabajo desde que se impone en el siglo XVI como metanarrativa justificadora de la expansión moderna a partir de la invasión del Nuevo Mundo, y que le ha dado los mejores argumentos y que en palabras de Quijano le habría dado este componente racial que él lo trabaja en el concepto de colonialidad, las formas más eficaces, más eficientes y perdurables en el tiempo de dominación de no solo la humanidad, sino de dominación del trabajo, de los sistemas del trabajo y de los sistemas de producción y reproducción de la vida. Y es curioso cómo hoy en día podemos ver que el racismo trasciende su mera discriminación fenotípica. Y esto a propósito de lo que está sucediendo en Ucrania. El golpe mediático mundial ha puesto en evidencia que al primer mundo ya no le interesa ni siquiera la opinión pública del resto del mundo. Le basta ahorita con cooptar la opinión pública de Europa y Estados Unidos. Y con eso se basta para justificar todas sus injerencias, todas sus políticas de expansionismo exponencial que está llevando al mundo a una serie, o a un entuerto que prácticamente está minando incluso las propias posibilidades de sobrevivencia del área de influencia inmediata de Estados Unidos, que es Europa. O sea, el dólar está sacrificando al euro mediante una metanarrativa que está evidenciando que el racismo no es una simple discriminación fenotípica, sino incluso, acabo por ejemplo de ver declaraciones de una emérita que se llama Florence Gaub, que es una Deputy Director, no es una mera directora, es algo más que eso, del Instituto de la Unión Europea para los Estudios de Seguridad. Ella enseña en la Universidad de Potsdam y ejerce profesorado ahí, o sea, para que vean que el asunto no es de una mera discriminación de clases subalternizadas que no tienen educación o que son un prejuicio desatado en torno a meras discriminaciones que se producen en contextos sociales que no alcanzan, digamos, la estatura que se exige de educación en los ámbitos privilegiados, no solo del norte, sino también de la presencia del norte en el sur global. Fíjense lo que dice Florence Gaub a propósito de los rusos. Dice que los rusos no son europeos, aunque parezcan europeos. Fíjense este subrayado. No son europeos, aunque parezcan europeos, dice Florence Gaub. Y esto tiene que ver con la siguiente acotación. El racismo es una redefinición de lo humano. Establece fronteras entre lo que es humano y lo que no es humano. De tal modo que el racismo le ha permitido al mundo moderno redefinir de modo constante qué entiende la modernidad por lo que es humano y cómo puede excluir a quienes no se comprende bajo la denominación que la modernidad siempre va produciendo, definiendo y redefiniendo en torno a la expansión de sus mitos y sus prejuicios básicos. Entonces, ¿qué es lo que dice Florence Gaub? Los rusos, aunque parezcan europeos, no lo son. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto liberal y posmoderno de la vida. Y dice además, los rusos, la gente rusa, simplemente no valora la vida humana del mismo modo como lo hacemos nosotros. Es decir, está diciendo ahora que ni los rusos son humanos, desde la perspectiva eurocéntrica, que es, digamos, la ideología preeminente de la racionalidad moderna. Es decir, aquí estamos escuchando
y estamos leyendo unas afirmaciones de carácter racista que ya no se dirigen a la determinación fenotípica, sino a quienes son comprendidos dentro del concepto de lo humano, quienes pueden ser incluidos dentro de lo que consideramos seres humanos y quienes no. Entonces ahí podemos ya empezar a colegir que el racismo no es una mera discriminación, no es un mero prejuicio, sino que el racismo es en primer lugar estructural. El racismo establece las fronteras de lo que es humano y de lo que no es humano. Entonces aquí podemos afirmar algo que ya puede servirnos como definición de lo que nosotros estamos interpretando. El racismo es la metanarrativa que hace posible sustentar un nuevo tipo de racionalidad que clasifica antropológicamente a la humanidad entre superiores e inferiorizados. Es decir, estamos diciendo ahí que el racismo es el núcleo ético-mítico del mundo moderno y que le permite autojustificarse al mundo moderno como una expansión civilizatoria, cuando en el fondo lo que produce es la negación absoluta de la humanidad del otro. El primer otro al cual se enfrenta la expansión moderna es el indio. Y esta relación intersubjetiva que produce humanidad solo ha tenido en la historia humana dos posibilidades: con el otro o a costa del otro. Cuando decimos con el otro, podemos verificarlo históricamente en los contactos culturales y civilizatorios que ha permitido lo que llaman la evolución de la civilización humana. Ninguna cultura se desarrolla por involución, siempre en contacto con otras culturas y viendo y aprovechando lo que producen las otras culturas en torno a la redefinición constante que una cultura necesita para autoproducir sus propios sistemas de identificación, o lo que se llama el asunto de la identidad. A costa del otro es aquello que se produce cuando la expansión violenta configura un escenario en el cual la afirmación de uno conlleva la negación del otro. Hasta el siglo XVI nunca había habido en la historia humana una negación absoluta que naturalice las relaciones de dominación, biologizando las diferencias culturales. Es decir, nunca hubo la negación absoluta de la humanidad del otro. Incluso en Grecia, que es una cultura esclavista, también se clasificaba a los esclavos en torno a esclavos nobles y esclavos que no eran nobles. Y por eso también los nobles adquirían esclavos que tenían también características de nobleza, en términos de Aristóteles, de nobleza particular, no una nobleza universal. Pero aún así no existía el concepto o la justificación de la anulación o la devaluación absoluta de la humanidad del otro. Esto recién se va a producir con la conquista, la invasión del Nuevo Mundo, a partir de una historia previa que aparece en Europa en torno al desarrollo que la Inquisición produce en lo que después va a ser España, en torno a los certificados de pureza de sangre. Es decir, la cristiandad latina, que básicamente lo que ha de sostener a el Segundo Reich en torno a lo que se denominó el Imperio Sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico, en contra de aquello que la Inquisición va a objetivar en cuanto a la pureza, a la pureza hereditaria. Y esto es fundamental entender para ver la protohistoria del racismo
como esta metanarrativa que ha de sustentar un nuevo tipo de cosmovisión que la modernidad inaugura en torno a esta clasificación antropológica de la humanidad entre superiores e inferiorizados. Los certificados de pureza de sangre son la antesala de la búsqueda de una pureza racial, aunque el término después va a ser trabajado, no existe todavía hasta el siglo XV-XVI, no existe el concepto raza como clasificador, como clasificador humano, pero ya va a empezar a ser un criterio de exclusión de quienes no son considerados parte de la humanidad prevalente. Entonces esto va a ir en contra, sobre todo en España, de los moriscos y de los marranos, o sea, de los árabes, de los musulmanes convertidos y de los judíos conversos. Entonces ahí se va a evidenciar una protohistoria en la cual los sistemas de clasificación del mundo de ese entonces, europeo, y cuya preeminencia en la España, que ni siquiera es producto y obra solamente de la España cristiana, sino más bien de la presencia árabe musulmana y la presencia judío-sefardita, que por ejemplo constituyeron lo que se denominó, entre otras experiencias, la Escuela de Traductores de Toledo, que gracias a ellos, mediante la traducción de los libros árabes al latín, va a ser posible que la Europa del Norte conozca ciencia y filosofía. Alexander Coira en eso, por ejemplo, es bastante ilustrativo cuando en su librito de Historia del Pensamiento Científico señala que los árabes no solo fueron mediadores del saber clásico en Europa, sino fueron maestros y educadores, y que no podría existir ni ciencia ni filosofía en Europa si no fuera por la presencia de los árabes y los judíos. Entonces, todo esto es, digamos, la antesala de una situación en la cual Europa está enclaustrada del mundo, no puede ingresar a los sistemas civilizatorios que por milenios habían hecho posible la historia de la civilización humana. Hasta el siglo XVI, el comercio árabe musulmán prácticamente atraviesa básicamente todo el mundo conocido por ese entonces, sobre todo por los europeos, desde el califato musulmán al-Shatira al-Andalus, que era el nombre que le daban a la posterior España, hasta la isla Mindanao en Filipinas. Es decir, hasta ahí llegaba todo el comercio o el control del comercio por parte de los árabes musulmanes. Por el norte existían el camino de la seda y todas las conexiones que hacían posible el comercio desde la Siberia hasta el Mediterráneo, hasta el Indostán, y prácticamente conectaban al mundo antiguo y hacían posible lo que conocíamos como avances civilizatorios hasta ese entonces. Europa tenía el problema de que estaba asediada por la presencia de los otomanos, los turcos musulmanes, y que recién gracias al financiamiento que va a ser posible la extracción de plata, no solamente de Potosí, sino de Huancavelica y de Zacatecas en México, va a ser posible financiar una flota, la famosa flota invencible, que va a ser la que va a abrir, por ejemplo, en la guerra de Lepanto, en la batalla de Lepanto, va a ser abrir las fronteras y va a ser posible que ingrese vamos a decirlo así, el comercio europeo naciente hacia el centro del mundo de aquel entonces, que siempre fue el Oriente por milenios. Y por otro lado,
la apertura al Atlántico va a ser posible que Europa del Norte por primera vez tenga la posibilidad de salir del encierro al cual estaba conducido por la preeminencia del Mediterráneo en el comercio de ese entonces, en la economía del Mediterráneo que habían hecho florecientes a Italia, España, etcétera, al sur de Europa. Entonces, la expansión moderna, que empieza en 1492, que le brinda a Europa las posibilidades jamás antes concebidas de poder salir de su encierro y poder recentrar el mundo en una centralidad que ha de ser posible por primera vez, contener al mundo entero en un solo proyecto civilizatorio. Esto va a ser el Atlántico, y el Atlántico se va a constituir desde ese entonces en el centro del mundo, bajo la égida y el desarrollo de todas las posibilidades económico, militar, político, científico, tecnológico, filosófico de Europa. O sea, Europa que desde los griegos, pasando por los romanos, era lo más despreciable del mundo de ese entonces, de pronto va a tener las condiciones de proponerse una irradiación nunca antes concebida, pero que ha de ser posible por el financiamiento que ha de producir la conquista y la invasión del Nuevo Mundo. Entonces ahí encontramos las condiciones, vamos a decirlo así, existenciales de la posibilidad de que Europa trascienda sus condiciones particulares y pueda por primera vez proponerse un proyecto universal. Ahora, Europa no tiene la historia que tienen las civilizaciones milenarias como la China, la hindú, incluso como las nuestras, que también son civilizaciones milenarias. O sea, no tienen el peso histórico de un pasado que es básicamente el horizonte hasta epistemático que hace posible la ciencia, la filosofía en estos contextos civilizatorios. En ese sentido se puede decir que Europa como categoría geopolítica y ontológica, por también queremos siempre subrayar esto, que cuando criticamos a Europa no estamos criticando un concepto geográfico o, o a los europeos, sino estamos criticando a Europa como una categoría geopolítica y ontológica. Entonces, para que Europa aparezca como categoría ontológica y después geopolítica, tiene que redefinir a Europa la visión que tiene de sí misma. Por eso también podemos decir lo siguiente: en 1492, quienes realmente se descubren son los europeos. Se descubren con la posibilidad nunca antes soñada de poder controlar y desarrollar un proyecto de dominación a nivel mundial, o sea, de poder controlar el mundo. Esto que era en la cristiandad latina, bajo esta lógica de inversión del cristianismo como justificadora de el renacimiento de una Roma imperial, pero ahora bajo la égida de la evangelización, le ha de permitir a Europa, como imperio sacro imperio romano germánico, como cristiandad, la posibilidad de sostener un proyecto en torno a una justificación de carácter trascendental. Y esto también hay que señalarlo. El ser humano, porque es un ser racional, necesita siempre de argumentos para justificar sus pretensiones necesita de un criterio trascendental las apuestas humanas. Entonces, en ese sentido, el proyecto de evangelización, de convertir a la humanidad a la fe verdadera, entre comillas también eso, le ha de permitir a Europa, como proyecto geopolítico, como categoría ontológica, a descubrirse a sí misma
con la posibilidad de llevar a cabo aquello que como cristiandad se proponía, pero de modo regional. Es decir, Europa no podía, más allá de sus fronteras geográficas, poder pensar una trascendencia más allá de aquello. Pero con la invasión del Nuevo Mundo, con la aparición en la subjetividad del europeo de un continente como 10 veces más grande que la Europa conocida, le ha de permitir por primera vez exponerse a sí misma la posibilidad de una irradiación nunca antes prevista, pero que el dominio del Nuevo Mundo ha de ser empíricamente pensable y luego posible aquello. Entonces, cuando nosotros empezamos a releer la historia, ya no desde la perspectiva del dominador, sino del dominado, entonces, con lo primero que chocamos es que no solamente que la historia moderna es una invención ideológica, sino que contiene, a su vez, un concepto de tiempo, del cual se deduce un concepto de historia pertinente solo al proyecto de dominación moderno occidental. Por eso también decimos, de modo descolonizador, no se trata solo de contar la historia de los vencidos. Tenemos que cambiar el concepto de historia que la modernidad ha impuesto. Por ejemplo, esta cronología que Hegel ha canonizado para el discurso histórico de pasado, presente, futuro, de prehistoria, esclavismo, feudalismo, capitalismo, etcétera, que incluso en el ámbito marxista, con este tipo de evolución lineal, se deduce que después del capitalismo viene el socialismo, etcétera. Es pensable, posible y solo pertinente para el proyecto de dominación moderno occidental, que a su vez contiene una idea de tiempo en el cual, a partir del siglo XIX recién, se canoniza esa idea de que el pasado es malo y el futuro es bueno. Es decir, aparece un optimismo cándido del concepto de futuro, una negación constante de lo pasado, del pasado en tanto pasado. Entonces, muchos de nuestros historiadores, inclusive acá aymaras, quechuas, etcétera, caen en ese tipo de ideologización cuando no se plantean la reformulación de las categorías básicas que hace posible la ciencia histórica. Y esto inevitablemente nos conduce a redefinir qué es lo que deberíamos entender por el tiempo como concepto básico de un concepto de historia, para desmoronar de modo contundente la cosmovisión moderna que hace posible que Europa se constituya como el eje civilizatorio y cultural desde el cual se ha de interpretar toda la historia mundial. El pensar que solo es posible pensar la humanidad desde la experiencia europea, que solo es posible una economía desde lo que ha producido como economía Europa, la política, la ciencia, la tecnología, etcétera, eso se llama eurocentrismo. Pensar que es solo posible y deseable como futuro, como porvenir humano, solo lo que ha producido el mundo moderno, eso es eurocentrismo. Entonces, cuando nosotros, desde el ámbito académico, no hacemos una desconstrucción sistemática de las categorías básicas que hacen posible a la ciencia y a la filosofía moderna en todos sus ámbitos, inclusive en las ciencias duras, porque ahí también la gente cree que eso de la descolonización está bien para las ciencias sociales, pero no para la matemática, por ejemplo, o no para la biología. La biología es profundamente racista y la teoría de la evolución fundamenta el racismo al cual, por ejemplo, o desde el cual se sostienen la idea del nazismo y del fascismo como ideología producida para las clases subalternizadas,
que sostienen y desarrollan lo que llamábamos esto de la clasificación antropológica de la humanidad entre superiores e inferiorizados. Y que es un fenómeno no simplemente nazi alemán, sino que está ha preñado la historia europea y que hoy en día estamos viendo cómo los contingentes reclutados de esta nueva versión nazifascista que está presentando Ucrania en este tipo de contingentes de mercenarios, recluta gente hasta de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, etcétera, para que nos demos cuenta que aquí no es un fenómeno particular de un país solo, es toda una cultura que se ha cimentado en torno y una civilización en torno a la negación absoluta de la humanidad del otro. Por eso, Franz Hinckelamert, señala de modo contundente de que el capitalismo debe ser, más allá de advertir su religiosidad inherente, debe advertirse que es una economía de la muerte y que es producto a su vez de una cultura de la muerte. Y que esto tiene que observarse a partir de todo aquello que ha constituido en Occidente, en lo que conocemos como el Occidente. Por eso hoy en día decimos nosotros, hay un artículo, si ustedes tienen el tiempo de verlo, que se llama De la guerra híbrida a la guerra infinita. Y un artículo anterior de aquello es la decadencia de Occidente. Vamos a ver cómo la historia de Occidente está plagada de esta negación del otro. Si ustedes, por ejemplo, observan las Catilinarias de Cicerón contra Catilina, que era un dirigente campesino, van a ver cómo la negación del otro está en ciernes. La negación absoluta de la humanidad del otro es básicamente el discurso de la aristocracia romana en contra de de cualquier modo, o es, digamos, la crítica del atrevimiento del populum, ni siquiera de la plebs, imagínense, sino hasta del populum, de poder cuestionar la autoridad, poder cuestionar la nobleza, la aristocracia, etc. Y esto tiene historia. Y esto es básicamente lo que ha de constituir esta idea demasiado aristocrática de desprecio al pueblo que ha de producir la política moderna y la democracia moderna. Que hoy en día se vanagloria Estados Unidos de ser el portaestandarte de la democracia griega, etc. Entonces, ahí, si se dan cuenta, esto nos abre un sinnúmero de temas que desde la perspectiva de la descolonización que manejamos, necesitan, por lo menos, graficarse, describirse, para mostrar cómo la ciencia y la filosofía moderna son apenas la formalización de esta racionalidad que tiene como fundamento una cosmovisión que como metanarrativa ha impuesto el mundo moderno como naturalización de las relaciones de dominación. Entonces, cuando decimos el racismo es este núcleo ético-mítico de la cosmovisión moderna que le permite a la modernidad autoafirmarse, autojustificarse en tanto proyecto civilizatorio, cuando a su vez está ocultando el mito sacrificial que consiste en la negación absoluta de la humanidad del otro. Ahora, cuando decimos la negación absoluta de la humanidad del otro, lo que queremos subrayar es lo siguiente. El racismo, como decimos, no es un mero prejuicio de la negación fenotípica de alguien distinto, sino es la negación de toda su cultura, es la negación de todo su sistema de alimentos, es la negación de todo su sistema de la medicina, es la negación de su tecnología, es la negación de su arte, de su cultura, de su ciencia, de su filosofía, de tal modo de que este individuo que expone a esa cultura y a esa civilización no tiene ningún tipo de posibilidad de proyecto de vida. O sea, no tiene ningún tipo de posibilidad de futuro.
desde que se ha negado absolutamente su humanidad, se ha negado todo lo que esa humanidad contiene como proyecto de vida. De tal modo que aparece un fatalismo en el cual solo el proyecto moderno aparece como posible y deseable. Y esto de deseable es necesario subrayar para decir que el proyecto moderno tiene que aniquilar no solamente físicamente al otro, sino que tiene que aniquilar a su espíritu, para que el espíritu moderno sea el único posible, el único deseable. Y en ese sentido, cuando por ejemplo nosotros hacemos la crítica, como autocrítica también a la izquierda, decíamos siempre, la izquierda ha sido eurocéntrica, sobre todo en el siglo XX, por haber básicamente deducido universalismos que no tenían ningún tipo, ni siquiera de color local. Cuando comprendían a sus sujetos históricos, como es el proletario, sin ningún tipo de relación existencial con el mundo de la vida del cual procedían. Por ejemplo, acá en Bolivia, la izquierda boliviana nunca se dio la tarea, con contadísimas excepciones, una de ellas es el último Zabaleta, René Zabaleta, cuando escribe Lo Nacional Popular. En Perú también ustedes pueden advertir el fenómeno de Mariátegui. Cuando muy pocos de esos intelectuales se daban cuenta de que el proletario en nuestras tierras era una figura que no podía contener el sustento que, por ejemplo, en Europa, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, había hecho posible el concepto de proletario como sujeto histórico de la revolución. Aquí eso estaba ausente, pero más allá de que estuviese ausente, el contenido existencial del proletariado de nuestros pueblos tenía profunda vinculación con los modos de vida, de producción y reproducción de la vida, de las culturas de las cuales procedían. Pero por el eurocentrismo que la izquierda nunca fue capaz de criticar de su propia formación ideológica, nunca advirtió que lo más genuino, propositivo, radical de nuestros movimientos obreros campesinos era aquello que nunca potenciaron, sino que, y en esto también hay que señalarlo, si el capitalismo es una economía de la muerte, es una economía producto y deducido de una cultura de la muerte. Es decir, para que el capitalismo, por ejemplo, considere a la naturaleza como un mero recurso, como una mera mercancía, tiene que aparecer ante la ciencia moderna que defina a la naturaleza como objeto, como cosa. De ahí el paso ya no es muy difícil para definir a la naturaleza como recurso, como cosa, como mercancía. Entonces, esto que hace posible al capitalismo es algo que la ciencia moderna, que es la formalización de una racionalidad que contiene una cosmovisión que ya le hemos mencionado, es lo que ha de ser posible esta economía que nos está conduciendo al suicidio colectivo de la humanidad. Y cuyos mitos lo produce la propia racionalidad moderna en torno al famoso progreso infinito y después el desarrollo. Hoy en día ya empíricamente se puede constatar de que es imposible en las circunstancias actuales seguir insistiendo en una economía del crecimiento. La pregunta es, ¿por qué el sistema económico actual, por qué la ciencia económica, por qué los economistas, por qué los indicadores de la economía siguen insistiendo en una economía del crecimiento cuando ya hemos atravesado los límites físicos del planeta? Entonces, si el capitalismo es una economía de la muerte, la cultura que ha parido al capitalismo como sistema económico
es una cultura que, como decíamos, es una cultura de la muerte que ha producido toda una racionalidad en contra de la vida. Y por eso también otra cuestión que trabajamos acá es redefinir el concepto de vida ya no como un producto de la razón divorciada de la vida, sino como un criterio trascendental que le permita a la razón un criterio que ya no le produzca ese divorcio de la vida. Y para eso, por ejemplo, estamos hablando de la cultura de la vida, estamos hablando de la economía de la vida, la política para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, otra cuestión que nos abre esta reflexión en torno al racismo como el núcleo ético mítico del mundo moderno es una argumentación que se va a ir sofisticando mediante la ciencia y después de la filosofía a partir de un criterio jurídico que también tiene su contenido teológico, que ha de ser posible esta negación absoluta de la humanidad del otro, en este caso del indio, después del afro, etcétera, en torno a esta clasificación antropológica que decíamos entre superiores e inferiorizados. Ahora, ¿cómo se produce esto? Y para eso también un poquito de historia. Cuando, por ejemplo, algunas veces siempre citábamos las discusiones entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, sobre todo estas discusiones en Valladolid, del 1550, hay un argumento que va a ser el argumento básico que ha de desarrollar la modernidad temprana y que hasta el tiempo de Hegel va a ser el argumento fundacional, el argumento fundamentativo que va a estar detrás, por debajo y sustentando esta expansión del proyecto moderno en tanto superioridad. Entonces, aquí voy a citar a Ginés de Sepúlveda, que argumenta frente a Bartolomé de las Casas, que es un defensor de los indios, y Ginés frente a él está argumentando sobre la justicia de la guerra de conquista, o sea, llama justicia a la guerra de conquista Ginés. Entonces, este es un argumento que va a ser el argumento básico que lo van a repetir John Locke, lo van a repetir Hume, lo van a repetir Hobbes, lo va a repetir que se llama los economistas como Adam Smith, va a pasar por Kant, va a pasar por la Ilustración en Francia, etcétera, hasta Hegel y hasta hoy en día. Las capas más cultas de Europa siguen argumentando desde estas posiciones que Ginés es el primero que los expone de modo jurídico y después teológico, o más bien, de modo jurídico, pero con su antecedente teológico. No hay que olvidar que Ginés de Sepúlveda es alumno de Pomponazzi y que Pomponazzi fue traductor de Aristóteles. Aristóteles es considerado el filósofo de la dominación. Entonces, para que nos demos cuenta también, es decir, esto no es secreto, sino es algo básico que cualquier pensador crítico conoce, de que ni la filosofía ni la ciencia son indiferentes a cualquier tipo de proyecto político, son profundamente ideológicos, en tanto expresan las posibilidades en el ámbito epistemológico, etcétera, de un proyecto de vida que se traduce siempre en proyecto político. Entonces, la modernidad necesitaba justificar su proyecto de dominación y para eso va a producir ciencia y filosofía. Entonces, volviendo a esto, Ginés dice lo siguiente. En 1550. Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo. Entonces, ahí ya tenemos el argumento jurídico. Dice con perfecto derecho. En otro lugar de estas argumentaciones de Ginés va a decir, es por derecho natural. Es decir, hay una argumentación de derecho para que también que nos demos cuenta cómo nace el derecho moderno en torno a la negación del otro como objeto de la autoridad. Porque si el indio no es sujeto de derechos, entonces es objeto de la autoridad. Y el único sujeto de derechos aparece como el español, después extensible al europeo. Les voy a pedir un favor, hay micrófonos abiertos, están produciendo ruidos
Están distrayendo demasiado. Entonces, la cita, vuelvo a leer, dice Ginés: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo. Ahora, Ginés, para calificar de bárbaros a los habitantes del Nuevo Mundo, utiliza ya algo que la burguesía naciente está empezando a definir como caracterología de lo que debe considerarse humano. Es decir, lo que se ha de denominar la propiedad privada. Ginés dice en uno de sus argumentos que los indios no tienen propiedad privada, no conocen propiedad privada. Por lo tanto, esto le hace decir a Ginés que los indios del Nuevo Mundo no son gente, no son seres humanos porque no conocen la propiedad privada. Entonces, ahí también uno se puede dar cuenta de que Ginés está partiendo de un concepto de humanidad que está naciendo en la Europa burguesa y que eso Ginés cree que es atribuible a toda la humanidad. O sea, Ginés cree que eso no es atribuible solamente a un concepto particular de humanidad, sino que es un concepto universal de humanidad. Y quienes no cumplen con aquello no son considerados seres humanos. Es decir, lo mismo que leí que dice esta señora Florence Gough, que ya les dije que no es cualquier personaje, es una directora del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, que ejerce profesorado en la Universidad de Potsdam. Porque ella también dice, no, los rusos, aunque parezcan europeos, no son europeos, porque no tienen un concepto liberal y posmoderno de la vida. Es decir, quienes no se acercan al concepto que nosotros hemos autodefinido de lo que es humanidad, no entra dentro de lo que consideramos ser humano. Entonces, volvemos a Ginés. Para que ustedes vean, este argumento de Ginés se lo sigue manejando, más sofisticado, más formalizado, pero en el fondo es el mismo. Otra vuelta leemos: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo, los cuales, dice, en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles. O sea, ahí ya ha calificado como inferiores a todos los sentimientos, las virtudes, los ingenios que podrían tener los indios. Entonces, y este es, digamos, el argumento tautológico. Para definir lo que es el otro, me baso simplemente en la autodefinición que hago de mí mismo. Esto es lo que decíamos, esta producción de subjetividad en contra del otro, a costa del otro, no con el otro. Entonces dice, en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones. Aquí ya encontramos los tres tipos de dominación que ha de justificar el proyecto moderno. En tanto, pedagogía de la dominación, los niños son el objeto, el adulto es el sujeto, o sea, el profesor, por eso se les llama alumnos, o sea, gente sin luz, y que como tabula rasa uno tiene que inscribir los valores, los sentimientos, las virtudes modernas, para que estos educados sean, o para que estos educandos sean educados en la cosmovisión moderna, para que sean considerados seres humanos. La dominación de género, ¿no? Las mujeres les deben obediencia a los varones, los niños les deben obediencia a los adultos. Y dice y sigue diciendo de los indios como gentes crueles e inhumanos. Dice, exageradamente intemperantes, finalmente estoy por decir, cuanto los monos a los hombres. Es decir, aquí está el argumento que después va a ser el argumento básico y fundamentativo de lo que ha de ser posible a la biología moderna y a la teoría de la evolución, ya con Charles Darwin, etcétera, pero cuyo acento más radical lo ha de presentar las teorías eugenésicas, ¿no?
que vienen de Jean-Baptiste Lamarck y compañía. Entonces, esto nos permite a nosotros advertir que el argumento básico presentado por Ginés de Sepúlveda en contra de Bartolomé de las Casas ya en 1550 es lo que ha de contener todo aquello que se ha de ir formalizando en torno a la justificación de la expansión moderna como proyecto civilizatorio en contra de la humanidad constituida en objeto de esa dominación. Es por eso que se puede decir lo siguiente: el racismo, como esta clasificación antropológica de la humanidad, tiene como objetivo hacer desaparecer a la víctima como víctima y hacerla aparecer como inferior. Esto, por ejemplo, es una operación fenomenológica, porque bien sabemos, ¿no? La fenomenología consiste en hacer visible lo que no aparece visible ante los ojos, hacerlo visible por medio de la razón. Entonces, cuando este ejercicio de razón, que se llama racionalidad, es la argumentación de un proyecto de dominación, esta racionalidad tiene que proponerse invisibilizar la injusticia que estoy provocando con esta lógica de la inversión. La víctima no ha de ser más víctima, sino ha de ser un inferior, y con esta inversión estoy justificando que si el inferior desobedece lo que su superior desea, entonces es el inferior el que está justificando su propia aniquilación. Esto quiere decir lo que, por ejemplo, decía George Bush hijo cuando invaden Irak, o cuando invaden Afganistán con el asunto de las Torres Gemelas. La lucha del bien contra el mal. Este maniqueísmo también tiene historia y parte del dualismo antropológico que lo inaugura el neoplatonismo, sobre todo con Plotino en Alejandría, siglo II después de Cristo, etc. Siglo II antes de Cristo. Este dualismo entre alma y cuerpo es lo que también está permeando a toda la historia occidental y que va a ser posible no solamente las ideas aristocráticas de la política y la democracia, sino también de la negación de la humanidad en torno a esta otra lógica de la inversión que la produce este matrimonio espurio entre cristianismo e imperio, que básicamente se consolida en el Concilio de Nicea en el 325 con Constantino. Es decir, el cristianismo se imperializa y el imperio se cristianiza. Este es, digamos, el nuevo empuje que ha de recibir lo que decíamos el proyecto imperial romano, que estaba en decadencia, y mediante este nuevo proyecto, este nuevo impulso civilizatorio de la evangelización, para abrazar la fe verdadera, etcétera, es lo que ha de dar sustento a la renovación del proyecto imperial en cuanto a dominación exponencial. Y esto también es algo que hoy en día tenemos que subrayar para darnos cuenta de qué tipo de hegemonía expansionista estamos presenciando con la guerra Rusia-Ucrania. O sea, no se trata de lo que algunos están denominando una guerra en torno a la expansión comercial. No es solamente eso. Si ustedes se dan cuenta, el gran pecado de Rusia es el pretender ejercer soberanía ante un imperio que ya no le conviene y no puede permitirse ya sustentar estados soberanos. Es decir, la globalización fue el proyecto de la anulación del concepto de Estado-nación,
porque hoy en día el sujeto de derechos ya ni siquiera son los estados. Por eso, no solamente estamos regresando al patrón Bretton Woods sobre la cuestión del oro, sino también estamos regresando a el contexto de los tratados de Westfalia del siglo XVII, cuando se acuña el concepto de Estado-Nación. Eso ya ha muerto. Incluso el propio Zbigniew Brzezinski ya lo detallaba en los 70, cuando decía que los Estados-Nación van a desaparecer. Y ese hueco que van a dejar en la política mundial los estados lo van a tener las transnacionales. Ahora las transnacionales han dado lugar a un poder mucho más siniestro, que es el poder financiero, los grandes fondos de inversión, que incluso están sacrificando ya no solamente la presencia existencial de Europa o Estados Unidos, sino también que la propia pervivencia de la humanidad, y eso lo estamos viendo con el episodio de la cuarentena, la pandemia global, etc. Entonces, el argumento de Ginés de Sepúlveda también nos sirve para advertir que hoy en día, con estas nuevas ideologías del transhumanismo, de este nuevo paradigma postindustrial, la robótica, la inteligencia artificial está conduciendo a una nueva y necesaria redefinición del racismo hoy en día, ya no en torno simplemente a la devaluación absoluta de la humanidad, del diferente, sino de la humanidad en general. Han abierto micrófonos, por favor, si pueden cerrarlos. Disculpen. Esto nos debería permitir a nosotros también advertir que los propósitos implícitos que el racismo se ha propuesto como esta metanarrativa de negación absoluta de la humanidad y del otro, ahora está alcanzando a la negación absoluta de la propia humanidad. Porque estamos incluso viendo y escuchando declaraciones de los nuevos estrategas que están hablando ya de una situación en la cual se puede prescindir ya de la humanidad. Y solo es necesario un grupo minúsculo de humanidad que haga posible el funcionamiento de una lógica que por inercia propia nos está conduciendo a que como humanidad justifiquemos la exclusión básicamente de 2/3 de la población humana. Es decir, como las economías ya no pueden crecer al modo constante que se había propuesto una economía del crecimiento, cuando los recursos naturales ya están mostrando sus límites físicos, cuando el sistema económico ya no puede incluir más mano de obra, entonces el 1% de billonarios del mundo están haciendo renacer teorías neomalthusianas de control de la población, que está mostrando básicamente que esta negación del diferente ya no es la negación solamente del diferente, es la negación de la humanidad. Y aquí habría que también para detallar esto también que hacíamos referencia. Por eso decíamos, esta lógica de la inversión que produce la ortodoxia de un cristianismo imperializado ha producido una idea sumamente negativa, una antropología sumamente negativa, devaluada de la humanidad, que tiene antecedentes ya no solamente en el dualismo antropológico neoplatónico, sino también dentro de la propia cristiandad, desde San Agustín hasta la revolución de la Reforma protestante con Lutero. El capitalismo y el mundo moderno poseen una antropología sumamente negativa del ser humano, lo que ha permitido también que la cosmovisión moderna, de la cual se deduce esta clasificación antropológica, prácticamente tenga como horizonte posible lo que estamos viendo ahorita. Es decir, ya no solamente la negación de los inferiores, sino la negación de la humanidad en su conjunto.
Entonces, esto es sumamente preocupante y que nos está mostrando que ya no se trata, como decíamos, o nunca se ha tratado, de una mera discriminación o producto de un prejuicio irracional. El racismo posee sistema lógico, posee racionalidad y está en el núcleo de la racionalidad moderna y lo hemos ahorita mostrado en torno a cómo incluso dentro de Europa hay una Europa periférica que les permite señalar que lo blanco no es una determinación fenotípica, sino es una determinación ontológica. No todos los blancos entran, por ejemplo, dentro del concepto WASP, que es el concepto que define a la élite norteamericana, los White, Anglo-Saxon and Protestant. Dentro de Europa sucede lo mismo. Por eso la Unión Europea, el sistema financiero europeo, la Deutsche Bank, etcétera, la Comunidad Europea, no trata del mismo modo a la periferia europea, a los que han denominado PIGS, ¿no? España, Portugal, Grecia, Italia, etcétera, no trata del mismo modo que a la Europa central, que desde Hegel solamente son considerados como europeos, solo se autoconsideran europeos Inglaterra, Alemania, Francia y Dinamarca. Ustedes conocen de Paul lo que decía. Europa nace al norte de los Pirineos, porque al sur de los Pirineos es África. O sea, para ellos no es Europa, ni siquiera España, que dio lugar a que Europa se consolide como centro del mundo. Entonces, todo esto nos muestra la complejidad de tratar la cuestión del racismo ya no como una mera discriminación, y esto quiero subrayar siempre, ya no como un mero prejuicio. Es la cosmovisión básica, el núcleo ético-mítico del mundo moderno y que permite y que ha permitido de los modos más eficientes posibles naturalizar las relaciones de dominación. Por eso podemos decir el eurocentrismo como la ideología prototípica de la racionalidad moderna hace imposible en la subjetividad moderna poder salir del laberinto fatalista que la propia modernidad ha impuesto, como que lo moderno es lo único posible, lo único deseable y en consecuencia el capitalismo es lo único digno y humano que podríamos desarrollar y proponernos ante cualquier problema humano. De tal modo de que también nos chantajean con que si se cae el sistema económico, se acaba la vida. Ese tipo de homologaciones tienen que ser desmontadas de modo sistemático para mostrar que la vida es más que el sistema económico. La vida es más que la racionalidad moderna. Y que si partimos de la vida podemos advertir que hay alternativas, hay salidas al laberinto de la modernidad, pero es trascendiendo los horizontes epistemológicos que la propia modernidad ha impuesto como los únicos posibles. En este sentido, el racismo es la gran metanarrativa moderna que ni siquiera la posmodernidad critica porque parte de ella y la reafirma constantemente. Puede estar criticando cualquier otra narrativa proveniente de las experiencias del socialismo real, etcétera, pero nunca critica, por ejemplo, al mundo libre, al autodenominado mundo libre. Entonces, en ese sentido, ver de este modo el racismo nos permite una amplificación de tratamientos epistemológicos necesarios a la hora de advertir que la descolonización no es asunto solo de indios, es asunto de toda la humanidad, porque esta cultura de la muerte ha producido ya no solamente una economía de la muerte, sino una racionalidad de la muerte que está matándonos, está aniquilando las posibilidades de sobrevivencia de la humanidad. Solo está afirmando la sobrevivencia del dólar, del sistema económico, de los poderes fácticos a costa de la humanidad, a costa de la vida, a costa del planeta. Por eso, desestimar este tipo de descripciones del racismo como prejuicios de los subalternos, etcétera, no nos sirve ya de nada. Tenemos que tratarlo de modo ontológico para poder describir de ese modo cómo se autoconcibe, cómo se autocomprende una totalidad de dominación como lo que ha constituido al mundo moderno y sus posibilidades intra o intersistémicas. Entonces, para ir cerrando esto,
si se dan cuenta, siempre decimos, ¿no? Apenas tocamos la introducción del asunto, porque esto nos lleva a un sinnúmero de programas de investigación que nos abre una complejización del asunto. Y hoy día es necesario hacer aquello para no caer dentro de las narrativas imperiales moderno-occidentales que prácticamente nos cierran los caminos hasta reflexivos en torno a lo que está pasando ahorita, como la posible Tercera Guerra Mundial, que nosotros ya lo hemos sufrido. Nosotros que vivimos en Sudamérica, en Latinoamérica, hemos sufrido la Guerra Fría como guerra caliente. Hemos sufrido el mundo unipolar como un fatalismo al cual se condenaron nuestros pueblos y que hoy en día siguen mostrándonos cómo estamos tan presos, ya no solamente por razones económico-políticas, sino hasta intelectuales, teóricas, científico-filosóficas, que es necesario trascender ese tipo de paredes, murallas, que no nos permiten advertir lo que está más allá de lo que la totalidad nos muestra como único posible. Y es curioso cómo estamos hablando ahora de esta preocupante situación a nivel global, mostrándonos que estamos como estos transportadores de petróleo. Ustedes se fijan los buques de petróleo que transportan petróleo en alta mar, tienen particiones para que la agitación dentro del barco no conduzca al hundimiento de este. La globalización nos ha llevado a ese asunto. Lo que pasa en algún lado irremediablemente repercute en el mundo entero. Entonces estamos viendo cómo estamos al borde de una crisis de carácter ya no solamente financiero, sino energético, económico, alimentario, hídrico, en todos los ámbitos de la vida humana se presenta esta situación como sumamente crítica y que desde nuestros pueblos tenemos ahora la tarea de poder mostrarle a la humanidad que otro mundo es posible. Pero ese otro mundo no solo posible, sino más necesario que nunca, es el mundo que nos han legado como referencia histórica, la insurgencia de las revueltas campesinas en la historia política de nuestros pueblos. Hoy en día es innegable la presencia india, la presencia indígena en los movimientos emancipatorios, ya no solamente en Latinoamérica. Desde el 94 con la insurgencia zapatista hasta el lenguaje de la izquierda se ha renovado gracias a la insurgencia de los movimientos campesinos. Es hora de que empecemos a tomarlos en serio y desde ellos evidenciar que este otro mundo que tanto soñamos, un mundo más digno, más justo, solo ha de ser posible, ahora incluyendo, no solamente en lo político, sino también ahora en la reflexión científica y filosófica, los horizontes que nos han legado estos pueblos, no como pasado, sino como presente actual. Siguen vivos, y como siguen vivos su cultura, sus horizontes nunca contemplados, sus futuros no acontecidos. Por eso también los porvenires no cumplidos siguen siendo presentes como tareas que podemos ahora llevar a cabo para mostrarle al mundo que es posible salir del laberinto de la modernidad. Entonces, esto es lo que siempre destacamos. Esto es una introducción del asunto y siempre nos quedamos con esa sensación de que apenas hemos mostrado la introducción de esto, pero que espero que les sirva y nos sirva a todos para que de aquí en adelante podamos un poco amplificar nuestra visión, nuestro horizonte de expectativas, de referencias epistemáticas para que trascendamos también lo que el mundo nos ha condenado a advertir como única posibilidad, que sería el mundo moderno, occidental, capitalista, etc. Bueno, aquí me quedaría y supongo que habrá algunas preguntas y podemos conversar un momento. Muchas gracias por su atención. Al contrario, gracias a usted, maestro. Gracias. A usted, Muchísimas maestro. gracias. Hay algunas cuantas preguntas, maestro, y bueno, ya las van a estar haciendo los compañeros.
Sí, antes que nada, maestro, queríamos saber más o menos con cuánto tiempo contaba como para ir coordinando bien lo que son las preguntas y respuestas y para que también no nos pasemos de tiempo. Una media horita más tengo. Buenísimo, entonces. Bueno, pasamos entonces a algunas preguntas que estuvieron haciendo durante la disertación del doctor Segales. Y la primera de ellas es del compañero Juan Pablo Morales, que pregunta, ¿cuándo nace o emerge el racismo y por qué? Y si el racismo existió en el interior de nuestros pueblos milenarios. Bueno, ya habíamos señalado, perdón, una producción y creación exclusivamente moderna. Es decir, antes del mundo moderno no existe esta devaluación absoluta de la humanidad del otro que naturaliza las relaciones de dominación. Para que el racismo exista tiene que ser estructural, tiene que producir institucionalidad. De lo contrario, si el racismo no produce institucionalidad, es una mera, como dice Ramón Grossfogel, es un mero prejuicio. Tiene que ser instituido, tiene que conformar base y estructura de del propio sistema de vida para que sea un clasificador. Por ejemplo, el racismo está por debajo de la División Internacional del Trabajo. Por eso también existe tercer mundo y primer mundo. La propia el propio diseño geopolítico centro-periferia contiene al racismo como fundamento de esa clasificación. En el centro advertimos que está lo humano y en la periferia lo que está por debajo del humano. Por lo tanto, el tercer mundo aparece ahí como reservorio de los recursos que necesita el desarrollo de la humanidad del centro. Por también se dice el centro es el ámbito donde se constituye el ser. En cambio, lo periférico es el ámbito del no ser. Es decir, ese diseño geopolítico presupone un diseño ontológico. Y ese diseño ontológico presupone una clasificación antropológica. Y esto solo se produce en el mundo moderno, por también decimos, no hay como algunos postmodernos dicen, ¿no? Muchas modernidades, hay una sola modernidad, que es la expansión de la dominación europeo moderno occidental, del cual es un apéndice el proyecto norteamericano. Entonces, ahí simplemente reafirmar lo que habíamos dicho ya, ¿no? O sea, el racismo es exclusivamente o parte de la experiencia de dominación moderno occidental. En otros mundos de la vida de haber discriminación ha habido, pero nunca en los términos en los cuales se lo plantea el racismo como este clasificador antropológico. Buenísimo. Bueno, ahora para las siguientes preguntas, voy a otorgarle el micrófono libre a la compañera Sandra Zarela. Sandra, adelante. Gracias, compañero. Maestro Rafael, ¿cómo explica usted? La pregunta es de Patricio Busca Guamán, desde Cusco. ¿Cómo explica usted el racismo y el clasismo, lucha de clases? ¿El racismo y el imperialismo capitalista? Debajo de la clasificación social hay una clasificación racial. Es decir, lo que ha dado sustento, eficacia y eficiencia a la clasificación social, porque antes, por ejemplo, en la alta Edad Media, había el conjunto de estamentos que no podrían ser homologados a la posterior clasificación social que produce el capitalismo. Esa clasificación social se sustenta en una clasificación racializada. Y en nuestros países eso se puede advertir muy bien. Sobre el conjunto de roles y funciones que recaen en unos y en otros. Por ejemplo,
hasta el día de hoy incluso se puede ver. Ustedes también en Perú, nosotros en Bolivia, advertimos como cuánto cuesta a un indígena aspirar al ascenso social, que no es el mismo, si ustedes quieren, esfuerzo que le costaría a alguien que ya está comprendido dentro de una idiosincrasia que le permite, por medio de la famosa meritocracia, aspirar a alcanzar puestos de realce social. Es decir, aquí uno tiene que hacer ingresar el componente de la racialización dentro del componente o dentro de la clasificación social, para advertir que la clasificación social sin racialización presupuesta no funcionaría tan eficientemente como funciona. Es por eso que en nuestros países lo que ha hecho estable y eficiente y perdurable en el tiempo, el que los indios solo cumplan funciones de pongueaje, de servilismo, de servicios básicos, etcétera, de trabajos domésticos, etcétera, es esta clasificación racializada, que naturaliza en la propia idiosincrasia social el hecho de que un indio no puede ser algo más que un carpintero, un albañil o una trabajadora del hogar, etcétera. Entonces, detrás de esa clasificación social hay una clasificación racial que es básicamente el sustento que hace posible eficiente esa clasificación social. Bien, muchas gracias. Gracias, Gracias. Doctor. Bien, hay otra pregunta de la compañera Leticia Chiflet, que es ¿cuáles serían entonces los caminos que deberíamos andar para poder deconstruir este pensamiento y lograr defendernos de este modelo dominante para no permitir nuestra propia destrucción? Pues es una pregunta gruesa. Sí. Bueno, algo que me gustaría decir acá. Nuestra formación académica que hemos tenido, todos los que hemos tenido acceso a universidad, ha deformado incluso nuestras posibilidades de poder trascender la narrativa hegemónica. En el sentido de que, por ejemplo, mucha gente cree que basta con leerse a Dussel, a Hinkelhammer para empezar a hablar de otro tipo de economía, racionalidad, etc. O que la descolonización básicamente se la consigue haciendo un seminario, un curso de descolonización, etc. Es decir, se cree que el cambio es teórico. Se cree que hay que cambiar de conceptos y categorías y ahí acaba el asunto. No es así. Los conceptos, y esto muy bien decía Hugo Semmelmann, el epistemólogo chileno, se olvida que los conceptos son en inicio o en principio formas de vida, que se formalizan y se abstraen de tal modo que aparecen como si fuesen indiferentes a cualquier tiempo y espacio. Pero no es así. Todo concepto y toda categoría que se usa dentro del ejercicio intelectual son en principio formas de vida, contienen esas formas de vida. Para decirlo en términos cuánticos, son frecuencias de energía que producen determinado tipo de consecuencias. Si uno no es consciente de esto, no realiza en sí algo que es fundamental a la hora de tematizar lo que es la descolonización. No se trata de cambiar conceptos, se trata de cambiar de forma de vida. Porque si los conceptos son la formalización de una forma de vida, para que yo pueda producir nuevos conceptos, tengo que tener experiencia de otra forma de vida. Y en esto volvemos a algo que es básico y fundamental en todo ejercicio intelectual. La razón solo puede producir conceptos de aquello que ha vivido, de aquello que ha experimentado. Si yo no tengo experiencia, por ejemplo, de lo que es producir comunidad,
Yo nunca voy a saber lo que es una comunidad, aunque me lea 10.000 libros que me digan qué es comunidad. Primero tengo que yo tener experiencia y vivencia de aquello que voy a materializar como concepto, como categoría. Por eso cuando hablamos de hacer el trabajo categorial del concepto, decimos, tenemos que vaciarle los contenidos implícitos que tienen los conceptos para dotarle de nuevos contenidos que tengan realidad y experiencia en nosotros mismos para que podamos manifestar en ello otra forma de vida. Cuando, por ejemplo, acá la gente nos dice, ¿qué es vivir bien? ¿Por qué no me dices qué consiste aquello? La cuestión no es que le definas, la cuestión es que le muestres que hay la imposibilidad de seguir esta forma de vida para que el que nos escucha tenga la predisposición para buscar por él mismo otra forma de vida. Entonces, la descolonización por eso siempre tiene un acento crítico negativo del desmontaje de los conceptos y las categorías eurocéntricas para mostrar sus niveles de desconexión con la vida, con lo que hace posible la producción y la reproducción de la vida, para constituirse en una racionalidad de la muerte, para que uno mismo se dé cuenta la necesidad de transitar a otra forma de vida que se materialice en nuevos conceptos, nuevas categorías que nos permitan un nuevo marco teórico, ya no como una explicación dada de la realidad, sino como un proceso genético de la constitución y la producción de un nuevo conocimiento. O sea, por eso insistimos siempre, la descolonización no es cuestión de leerse libritos. La descolonización es cuestión de cambiar de forma de vida. Y cuando uno atraviesa ese tipo de experiencia, que no es cualquier experiencia, ¿no? Llamamos experiencia al pasaje de la conciencia a la autoconciencia. Cuando nosotros alcanzamos el nivel de la autoconciencia de poder definir qué somos en última instancia, qué habíamos negado de lo que somos y qué es aquello que deberíamos de proponernos como un nuevo proyecto basado en estos horizontes de expectativas que siempre fueron despreciados por el proyecto moderno, es que recién nos podemos dar cuenta de que es necesario desmontar sistemáticamente el conocimiento que ha producido el mundo moderno para hacer inviable nuestros propios horizontes culturales civilizatorios como nuevo horizonte de expectativas más allá del mundo moderno del capitalismo. Eso podría decir. Creo que me perdí, no sé, espero que haya respondido. Bien, doctor. Acá estamos, creo que ya con las dos últimas preguntas un poco seleccionadas. Preguntaba la compañera Cristina Ortiz si, por ejemplo, usted coincidía con el concepto de raza, ¿no? que plantea Aníbal Quijano, que es lo que subyace a un par. Bueno, de Quijano, pero la hemos desarrollado, ¿no? Porque en Quijano todavía se encuentra una descripción del concepto de raza en los términos más clásicos, ¿no? de tipo de negación que estamos diciendo, pero todavía no existe en Quijano el concepto de la clasificación antropológica y esta naturalización de las relaciones de dominación. En el último libro que hemos escrito, esto también voy a presentar por si acaso en Buenos Aires, este es del Ángel de la Historia, este librito, para mostrarles esto, a dónde nos conduce políticamente esta nueva descripción del racismo, como esta clasificación racializada de la humanidad, etc. Entonces, voy a permitirme leer esta parte para que ustedes entiendan a dónde nos conduce un desarrollo del concepto de colonialidad de Quijano. Lo colonial del poder periférico no es el colonialismo interno, es una determinación política de las formas aparentes o sociales, sino, y esto es lo importante, fíjense,
sino la tributación de soberanía que naturaliza su condición periférico satelital. Es decir, todos nuestros estados en el diseño centro-periferia se constituyen en una condición periférico satelital que subalterniza nuestras posibilidades en torno a que lo que tributamos no es solamente ya materias primas, tributamos poder al centro del mundo. Por eso el imperio tiene poder, no porque ya no lo necesite producir por sí mismo, sino nosotros le legamos, le transferimos ese poder como renuncia. Nuestros estados renuncian a ejercer poder soberano y eso le transfieren al centro del mundo y de eso se alimenta el poder imperial. Los estados periféricos son incluidos y admitidos como tributadores de soberanía, es decir, de poder formal y material. De eso se nutre el imperio y por eso el imperio tiene poder real. Vía transferencia administran los poderes fácticos como unción de poder real. Esto significa que en última instancia la periferia tributa al centro voluntad de vida. O sea, a eso conduce el racismo. El racismo nos conduce a esta tributación de vida que plusvaloriza la vida del centro del mundo, mientras desvaloriza la vida de la periferia. Es decir, ahí hay como una especie de lógica inversa, ¿no? Mientras más plusvalorizamos la vida del centro, a su vez estamos desvalorizando la vida de la periferia. De modo que, como decía Marx, al centro del mundo llegan las mercancías, llegan nuestras materias primas, chorreando ya no solamente sangre humana, chorreando la negación de nuestra propia vida, que es lo que hace posible la plusvalorización de la vida del centro. En ese sentido hemos ido desarrollando la categoría de colonialidad. En las condiciones nefastas que produce la política, este diseño centro-periferia que ha hecho posible la subalternización de nuestros estados en torno a la renuncia del ejercicio del poder real de parte de nuestras propias élites. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y vamos ya cerrando este espacio con la última pregunta seleccionada de la compañera Betty. Dice que su pregunta va más hacia el nivel de las posiciones políticas de las izquierdas y que en un sentido les están haciendo daño a la reconstrucción de los movimientos decoloniales. Por ahí las izquierdas parecieran estar entretenidas y centradas en sus afanes electorales para continuar con esta democracia neoliberal y eurocentrista. Y la pregunta que hacía la compañera era sobre qué opinas sobre una posibilidad de desarrollar la lucha ontológica dentro de estas izquierdas. Mis amigos izquierdistas pelean conmigo porque dicen que le doy mucho palo a la izquierda, pero yo también he pertenecido al horizonte de la izquierda y es más una autocrítica que nos hacemos del carácter eurocéntrico de nuestra propia formación que hemos tenido y que es necesario develarlo y decirlo, porque de otro modo, imagínense, no se van a molestar ahí mis amigos gauchos, pero el gobierno de la Argentina ha estado al lado del imperio sacando a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y se denominan de izquierda. ¿Qué les parece? Bueno, mandaron ver. Ahora, Rusia, el presidente Putin, no está luchando solo por Rusia, está luchando por la humanidad. Porque si Rusia no puede ejercer soberanía, imagínense lo que quieren los, que se llama Europa y Estados Unidos con el resto del mundo. De que básicamente nos ofrezcamos para ser aniquilados ya. O sea, lo que está peleándose ahorita en Ucrania es la posibilidad de la vida de la humanidad. Y es lo que muchos izquierdistas no entienden. O sea, los izquierdistas también, sobre todo europeos, fíjense cuántos izquierdistas europeos hay, han creído el cuento de la narrativa imperial y creen que Rusia está produciendo lo que llaman una invasión. No, lo que está haciendo Rusia es básicamente reponer el equilibrio estratégico, que es un asunto básico en la convivencia entre dos superpotencias. Si no tenemos equilibrio estratégico, nos vamos a la guerra. Y ese equilibrio estratégico para Rusia consiste en que Ucrania no sea parte de la OTAN. Y ahorita Finlandia, Suecia y
también quieren que sea parte de la OTAN. O sea, la OTAN quiere básicamente, no quiere, sino siempre ha desmentido y desdecidose en sus compromisos adquiridos cuando nace la OTAN y el Pacto de Varsovia. Es decir, no, la OTAN no tenía por qué haberse expandido hacia Europa Oriental. Y eso la OTAN está produciendo para básicamente realizar una ofensiva en las puertas mismas de la Federación Rusa. Eso no se puede permitir una superpotencia como Rusia, porque básicamente estaría capitulando su posición defensiva. Entonces, restituir el equilibrio estratégico supone básicamente la convivencia entre dos superpotencias de que yo no estoy en tus fronteras y tú tampoco en las mías. Es lo que está haciendo Rusia básicamente, no está haciendo otra cosa. Y además, todos sabemos que esto no empieza con la supuesta invasión rusa, sino desde los asuntos del Maidán, desde el 2014, el golpe de Estado en Ucrania auspiciado por la CIA, por estos, hay unos componentes mucho más peligrosos dentro de la CIA, que por ejemplo el Centro de Organizaciones, ¿cómo es? El Centro de Componendas Políticas, algo así se llama, que han estado trabajando en Ucrania. Y a propósito de eso, Victoria Nuland fue una de los grandes personajes que se han metido ahí, incluso llamando a Europa que se vayan allá, ya saben dónde, y que han permitido uno de los gobiernos más nefastos, que ha producido masacres selectivas en el Donbass, que ha producido el renacimiento del nazismo, incluso imagínense que hoy en día levanten los nombres de este famoso Josep Bandera, etcétera. O sea, criminales mercenarios y que han hecho posible que el ejército ucraniano se nutra de mercenarios provenientes de diversas partes del mundo que están produciendo masacres que no lo muestran los medios de comunicación europeos, norteamericanos, pero que estamos sabiendo por la comunicación alternativa que está develando esto que está produciendo el ejército ucraniano bajo el auspicio de los gringos, la OTAN, etcétera, y que lo único que va a lograr es la desarticulación de la Unión Europea y las posibilidades de sobrevivencia de la Unión Europea con el negocio del gas, que ahora le están imponiendo los gringos para que les compren a ellos el gas de esquisto, etcétera, para que no tengan modo de comerciar si no es bajo el visto bueno del imperio, etcétera. O sea, imagínense lo que está pasando en Europa y para que nos demos cuenta, lo que decía al principio, ya le basta al imperio detrás del imperio, porque hay un estado profundo detrás del estado profundo, es lo que yo llamo la etapa postimperial. Le basta cooptar la opinión pública de Europa y Estados Unidos. El resto del mundo le importa un reverendo pepino a esta nueva ofensiva imperial. Es decir, no le importa lo que nosotros sepamos. Lo único que le interesa es si está cooptado Europa y Estados Unidos para justificar esta guerra en la cual Estados Unidos básicamente está sacrificando a los países europeos en torno de su sobrevivencia, porque sabe el poder imperial que ya no es posible un mundo unipolar. Y lo que yo llamo el mundo postimperial. Un imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y si ya no puede tenerlo todo, su lucha consiste en que nadie tenga nada. Eso es lo grave ahorita que está sucediendo. Entonces, eso nos tiene que llevar a la reflexión en torno a que tenemos que redefinir la dicotomía izquierda-derecha en torno a la nueva dicotomía que está sucediendo a nivel mundial entre globalistas y soberanistas. Porque ahorita la cuestión es defender la soberanía. Defender la soberanía de tal modo de que hay que redefinir nuestros estados, ya no desde el paradigma Westfalia, ya no desde el paradigma Estado-Nación, porque eso además nunca ha existido un Estado con una sola nación. Tenemos que redefinirlo en torno a lo que Bolivia propone, por ejemplo, como Estado plurinacional, que ahorita está siendo inspirador de varios
episodios hay históricos que están sucediendo en Chile, en Guatemala, en Perú, etc. Es decir, hay que redefinir todo de nuevo. No podemos seguir describiendo el mundo del siglo XXI con conceptos y categorías provenientes del siglo XX, del siglo XIX, porque eso ya ha muerto. Ya no existe el mundo del siglo XX. Ya no existe mundo. O sea, mucha gente no entiende eso. Ya no existe el mundo. Al menos ya no existe el mundo como lo habían propuesto el iluminismo, la ilustración, etc. O sea, se ha desmoronado completamente la idea del mundo que había producido el mundo moderno. Ahorita estamos viviendo un no mundo distópico. O sea, ahorita se quedan muy cortas las novelas estas de Orwell del 1984, etcétera, o del Mundo Feliz de Huxley. Eso se queda corto con lo que estamos viviendo. Ahorita, por ejemplo, están diciendo este tipo de gentes como Harari, que dice que la nueva economía ya no tiene que ver nada con la producción de alimentos. La nueva economía va a ser la reingeniería de los estados mentales, de la biología, de nuestra propia constitución corporal, etcétera. O sea, ya están viendo la robotización del ser humano. Es decir, por eso la ideología transhumanista es pertinente para deshacerse de la humanidad. Es decir, hoy en día estamos viviendo una transición sumamente preocupante y que no tiene otra para la sobrevivencia imperial de deshacerse de la mayor cantidad de gente posible, porque el sistema económico ya no admite más incorporación de mano de obra. Entonces, para justificar ese tipo de mundo, por eso sirven las teorías neomalthusianas de control de la población, sobre todo de los pobres, etcétera, estas nuevas azonadas de guerra biológica que han producido con el asunto de la pandemia global, etcétera, que nos está llevando a un terreno en el cual tenemos que redefinir qué va a ser izquierda de aquí en adelante. Porque de lo contrario vamos a seguir con el mundo del siglo XX, con una izquierda anacrónica que no va a saber en qué tipo de mundo está. Entonces, si está así la cosa, es triste panorama para la izquierda y por eso caen fácilmente las narrativas imperiales y están dispuestas a aliarse al imperio en contra de los que están peleando por su soberanía. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, sabemos que estos son temas verdaderamente muy amplios, ¿no? Y seguramente necesitaríamos más de 2 horas, como dice el doctor, ¿no? Esto fue como una breve introducción y seguramente necesitaríamos bastante más tiempo para poder ir haciendo un debate y un intercambio amplio, ¿no? Pero bueno, lamentablemente siempre el tiempo juega en nuestra contra y ya estamos llegando un poco al final. Resaltar las felicitaciones de todos los asistentes, prácticamente 70 personas que estuvieron asistiendo a este conversatorio de varias partes del mundo, incluso de Perú, de México, tenemos compañeros de Uruguay, de Paraguay, algunos compañeros que están en Londres que también mandaban saludos. Así que bueno, ahora le voy a pasar la palabra al compañero Daniel Jarmolinsky para hacer el cierre oficial de este primer conversatorio del ciclo de conversatorios del taller de extensión de Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de las Artes. Daniel. Gracias, Henry. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael Bautista. Fue un gusto tenerlo aquí. Queremos, sí, comprometerlo a que nos envíe cuando esté en Buenos Aires, ahora en la feria, porque seguramente algún conjunto de nosotros vamos a estar ahí junto a usted en la Feria del Libro. Así que, Dios mediante, vamos a encontrarnos también en la feria y va a ser un gusto estrecharle la mano. Respecto a la charla, fue algo maravilloso, realmente hemos disfrutado todos y todas y todes de lo que usted nos ha brindado y que ha sido muchísimo. Muchísimas gracias por el tiempo, compañeros. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días y nos despedimos con un aplauso. Les dejo un abrazo muy grande a la compañera Milagro, que se le cortó internet. Un abrazo y nos vemos. Muchísimas gracias y estamos viéndonos.
Muchas gracias a ustedes. Chao, maestro, gracias. Nos vemos en Buenos Aires. ¡Hey!